A lo largo de mi existencia, pasé por muchos hechos paranormales, y ante tales eventos fue imposible que en mí no quedara huella de aquello. Una de las tantas experiencias vividas me dejó anonadada, atónita, conmovida. Fue hace 15 años, cuando tuve unas visiones extrañas mientras dormía. En esas visiones, yo me encontraba con algunos seres de aspecto casi indescriptible, con rostros brillantes, y se deslizaban a mi alrededor. Ellos no necesitaban hablarme, con solo mirarme nos comunicábamos. Ellos lo hacían a través de una especie de telepatía. Me hicieron saber que me esperaba una vida de desgracias, triste, rodeada de muertes y brujería. Yo sentía aquello muy real, y cuando desperté esa noche con el corazón completamente acelerado, fue que comprendí que eso no se trataba de un sueño, sino de alguna especie de contacto con algo que estaba más allá de la vida, más allá de esta tierra. Yo no creía mucho en todo esto, pero con el tiempo fueron apareciendo señales que me llevaron a tener que creer, como por ejemplo, una ocasión afuera de mi habitación encontré un par de gusanos muy grandes, de un tamaño el cual jamás había visto. Eso me aterró mucho, y así mi reacción al instante fue la de pisarlos. Aquella sensación fue muy asquerosa, y más al ver que cuando lo hice, y al verlos aplastados, de aquellos gusanos salió sangre humana. No me cabía en la cabeza cómo eso era posible, pero fue la primera señal de que yo estaba siendo trabajada con brujería. A partir de ahí, a mi alrededor comenzaron a ocurrir cosas muy extrañas. Para empezar, yo inicié con algunos malestares en mi cuerpo, que me pareció de inicio que eran pasajeros, por eso no le di importancia. Pero cuando sospeché que realmente ya algo andaba muy mal, fue cuando al hacer la limpieza de mi casa, sacudí unos maceteros que tenía justo en la entrada, y sobre esa tierra vi que sobresalía algo blanco. De inmediato escarbé un poco para ver de qué se trataba, y me sorprendí al ver que se trataba de un pequeño muñeco de vudú o de alguna clase de brujería oscura. Lo peor es que no solo era uno, sino varios pequeños muñecos enterrados en esa y en las demás macetas. Yo dejé todo como estaba. No sabía de quién sospechar o qué estaba pasando en realidad, pero a partir de ahí, mi vida comenzó con una de desgracias y con mucho sufrimiento. En un mes perdí a mis padres por causas que nadie podía entender. Su muerte no tenía explicación. También, de manera injustificada, me quedé sin trabajo, y mi salud siguió deteriorándose cada día más. Esto me llevó a tener que visitar a los médicos, quienes después de los estudios me detectaron una enfermedad neurológica y degenerativa, que posiblemente en pocos años me dificultaría mucho la vida. Con ello comencé un tratamiento para dicha enfermedad, lo cual fue muy difícil para mí de aceptar. Pronto caí en un estado depresivo, llegando al punto de pensar en quitarme la vida. Pensaba mucho también en que aquellos seres extraños que en las visiones me dijeron que en mi vida habría muertes y brujería, porque todo lo que me habían dicho se estaba volviendo realidad. Días después, con el pretexto de que iría a buscar trabajo, porque de otro modo mi marido no me dejaría ir sola, decidí ir a ver a una curandera para que me hiciera una limpia y me quitara los males. Yo necesitaba ayuda urgente, porque mi vida estaba seguro bajo peligro. Cuando llegué me impresionó mucho el lugar, la oscuridad que había ahí, la vibra, el aroma. Todo me envolvía en horror e incertidumbre. No sabía qué iba a pasar en esa sesión. Noté que aquella curandera tenía una víbora enorme que se posaba en un pedazo de tronco que había dentro del lugar. También, más al fondo, había una imponente estatuilla de la Santa Muerte, rodeada de velas negras y rojas también. La estatuilla tenía una mirada muy penetrante que me observaba y que me recibía dándome la bienvenida al lugar. La curandera, después de verme y platicar por un rato, me dijo cosas que me aterrorizaron. Esta me nombró los hechos que me pasaron, con fechas muy precisas y con nombres. Entre estos me dio el de 2 personas muy cercanas a mí y que me pareció de verdad algo imposible de creer, porque la curandera dijo que mi esposo y mi hermana estaban muy involucradas en todas las cosas turbias que me estaban pasando,
y que pronto, más pronto de lo que yo pensaba, me enteraría de una verdad que me dolería bastante. Me aterraba lo que yo escuchaba. No podía soportar tanta maldad a mi alrededor. Para hacerme la limpia, la curandera me recomendó algunas plantas las cuales yo debía de mezclarlas con sal y vinagre y dejar tapada la mezcla para así al otro día colarlo y echarme esa agua cuando me bañara, y luego todas las hojas que colé debía enterrarlas en el cementerio. Me aconsejó que noche a noche le pidiera a la Santa Muerte para que me protegiera y me ayudara a soportar lo que me iban a hacer aquellas personas con la brujería. Las oraciones me las entregó en unas páginas. También me dio velas para encenderlas cada ocasión que yo le rezara a la Santa Muerte. Salí de ese lugar totalmente traumada y decidí volver a casa. Al llegar, me dirigí directamente al dormitorio y en una milésima de segundo al abrir la puerta, entendí todo lo que me dijo la curandera y también los seres extraños que yo solía ver. Es como si todo se hubiera destapado porque en ese momento yo ya estaba lista para conocer la verdad y esta se mostró ante mis ojos. Esa noche yo encontré en mi cama a mi esposo con mi hermana la más joven, teniendo intimidad. El bastardo estaba arriba de ella y se movía de una manera desenfrenada, como un animal salvaje. Me quedé impactada y más cuando vi que frente a ellos había una cámara de video grabando su asqueroso encuentro. Eran tan fuertes los gemidos de mi hermana y estaban ellos tan metidos en su pasión que no notaron mi presencia, sino hasta que yo, muy enojada, me acerqué y agarré de los pelos a mi hermana y la arrastré fuera de la cama. Esto no le gustó para nada, y ahí comenzó una fuerte pelea a insultos y golpes. Yo caí a la cama y mi marido se subió arriba de mí. Él me inmovilizó y me comenzó a dar cachetadas muy fuerte, mientras que mi hermana me jalaba el cabello y me escupía en la cara, a la vez que me maldecía. Mi marido le dijo a mi hermana que se llevara y escondiera la cámara de video. Enseguida mi esposo me puso la almohada en la cara para asfixiarme, mientras me decía que yo no era más que un estorbo para él. No sé de dónde saqué tantas fuerzas, pero logré tirarlo de la cama, y yo de inmediato salí corriendo de ahí. Fui a la casa de mi hijo Eduardo y le conté todo lo que había pasado. Mi hijo me dijo que no me preocupara, que debía regresar a la casa, que él hablaría con su padre para que me pidiera una disculpa y me diera una explicación. Me parecía absurdo aquello. Ante lo que yo vi, ¿qué explicación podría haber? Sin embargo, yo tenía mucho miedo, y cuando mi hijo le marcó a su padre, este pidió hablar conmigo. Yo tomé el teléfono y mi marido, ya con un tono muy amable, me dijo que regresara a la casa, que ya las cosas se calmarían, y me pidió que le diera unos días para abandonar la casa. Solamente tomaría los días necesarios en lo que él encontraba dónde vivir. Me pidió una disculpa y me terminó convenciendo de regresar, pues en casa de mi hijo yo estorbaba. Él era un hombre casado. Yo estaba enloqueciendo quizá, sin saber con quién había vivido esos 40 años de matrimonio. Mi marido era un monstruo, y me daba mucha impotencia saber que yo estaba enfermando más y más, y la vida en general se me estaba complicando. Al regresar a casa, me quedé a dormir en una habitación que había sido de mi hijo Eduardo, antes de que él se casara. Estuve pensando esa noche que yo debía juntar pruebas para demandar a mi marido y alejarlo de mi vida para siempre. En esos días, una de mis tías me contrató para que le ayudara en la casa. Mi tía supo que yo no tenía trabajo y quiso apoyarme. Con esto yo pasaba todo el día con ella y ya volvía a mi casa por la noche. Como mi tía ya era una mujer mayor y dependía mucho del apoyo de alguien más para sus tareas más básicas, por eso fue que tomé la decisión de ayudarla. También aproveché para en el día que yo no estaba en mi casa, ocultaría aquel celular para dejarlo grabando. Lo puse en modo silencio y lo escondí en un viejo mueble de una máquina de coser que quedaba justo afuera de la habitación donde mi marido y yo dormíamos. Los primeros días no encontré nada en los audios, pero después, una noche que me metí a la cama, me puse los audífonos y comencé a escuchar las grabaciones. En estas escuché la voz de mi marido, la de mi hermana, la de mi hijo Eduardo y la de su esposa. Se me estaba poniendo la piel chinita, se me estaba enfriando la sangre de escuchar que, en momentos, los diálogos no eran muy claros, pero después entendí que ellos eran una especie de secta.
y se dedicaban a grabar videos íntimos para venderlos. En aquellos audios descubrí que las interacciones eran aberrantes, porque mi hijo se acostaba con mi hermana y mi marido con mi nuera. Después intercambiaban papeles y hacían una revoltura bastante bizarra. Total que había una dinámica muy asquerosa entre ellos. Entre los audios se escuchaban los gemidos y las risas de ellos que interactuaban mientras planteaban las escenas de dichas películas. En ese mismo audio también me di cuenta de que hacían rituales de brujería. Sacrificaban animales como gallinas y gatos negros. Además, hacían oraciones y cantos en un idioma que yo jamás había escuchado. Incluso en una ocasión, escuché que mi marido pidió en sus rituales para que yo enfermara y muriera, porque solo le estorbaba en su camino. Sin embargo, yo sabía que la Santa Muerte y todo lo que la curandera me hizo me estaba protegiendo de todo mal que llegara a mí. También en aquellos rituales que hacían, escuché cómo le deseaban el mal y la muerte a algunas personas conocidas y cercanas. Mi aberrante familia estaba metida con cosas muy oscuras. Todo eso me daba miedo, sobre todo porque, días después, una persona a la cual le hicieron brujería murió, y murió de una forma muy terrible. Con aquello me di cuenta que mi aberrante familia estaba muy metida en cosas oscuras y demoníacas. No podía yo creer que estaba pasando a mis espaldas. ¿Cómo nunca sospeché de eso? Pero yo necesitaba más pruebas y debía aprovechar la promesa de mi marido de que no me dañaría, pero también estaba consciente de que esto último podría ser una especie de trampa. Días después, en otro de los audios, logré escuchar que un tipo llegó a la casa y entró a la habitación. Ese día también se encontraba mi marido, mi hijo, mi hermana y mi nuera. En el audio se describía cómo aquel hombre les solicitaba los videos que se habían grabado y a su vez les entregó un supuesto sobre con mucho dinero, de verdad mucho. Instantes después el hombre se marchó y mi marido y los demás terminaron peleando a la hora de la repartición del dinero. De verdad que estaban metidos en cosas muy fuertes, cosas que yo ya no quería enterarme, pero las cosas no pararían ahí. Un día yo llegaría temprano de trabajar. Lo hice a propósito. Yo iba dispuesta a tomar mis cosas para irme de la casa, pues al contarle todo a mi tía, ella me ofreció asilo en una de sus habitaciones que estaba desocupada. Ella me dijo que me ayudaría a alejarme de todo aquel mal. Cuando llegué a la casa, como era de esperarse, los encontré a los 4. Estaban reunidos en la sala, formando un círculo y tomados de la mano. Por eso fue inevitable que me vieran cuando entré. Mi marido, en cuanto me vio, mandó a mi hijo a que me sujetara. Eduardo se me acercó y con fuerza me tomó de los brazos, pretendiendo someterme. Forcejeamos mientras yo gritaba, y en eso llegó mi hermana y me cacheteó y me tapó la boca, mientras que mi nuera llegó para ayudar a mi sometimiento. Mi marido se comenzó a carcajear. Yo lo veía y les juro que en él veía la cara de un demonio, como si mi esposo no fuera humano. Incluso un aura oscura se le veía alrededor de su cuerpo. Me daba mucho miedo saber que mi esposo era un ser del infierno que había encarnado en esta tierra, o que había sido poseído por alguna entidad infernal. Mi marido se fue acercando a mí con misterio, con ojos despiadados y sin contemplación alguna. Él se bajó el pantalón y también su ropa interior. Él comenzó a tocarse mientras reía macabramente. Él comenzó a hacer aquello que me parecía asqueroso, y justo cuando estaba por terminar, aquellos que me sometían me acercaron a él para que mi marido finalizara su horrendo acto, dejando aquello sobre mi cara. Yo veía cómo todos reían, con una actitud maquiavélica, mientras que yo desesperada lloraba, y lo único que mi cuerpo pudo hacer fue perder el conocimiento. Habrán pasado un par de horas. Cuando desperté, ya era de noche, y me levanté con dificultad. Noté que la casa estaba sola, no había nadie. Recorrí los pasillos con miedo, no quería volver a ser atacada. Subí las escaleras y me metí a la ducha para limpiarme de todo aquello asqueroso que mi marido puso en mi cara. Al terminar estaba yo vistiéndome, cuando escuché que alguien llegó. Abrieron la puerta, y supe que era mi marido quien entró a la casa, pero no iba solo. Llevaba a unos sujetos que eran del hospital psiquiátrico y que iban por mí para llevarme a internar. Yo forcejeé con ellos y le grité a mi marido que tenía ya unas pruebas en audio y que las usaría en su contra,
y lo refundiría en la cárcel en cuanto me sacaran del hospital. No pude hacer mucho para quitarme de encima a aquellos paramédicos. Rápidamente me sometieron, me colocaron un sedante y me llevaron a internar. Nuevamente, cuando desperté, me empezaron a hacer preguntas. Yo dije todo lo que mi marido hacía junto con mi hijo, con mi nuera y mi hermana. Sin embargo, los psiquiatras que me atendían creyeron que lo que les decía era por consecuencia del trastorno que yo padecía. Me dijeron que la brujería no era real, y mucho menos las declaraciones que les hice acerca de que mi esposo era un demonio y que mi familia era una secta demoníaca. Aquellas declaraciones me costaron 2 semanas encerrada en el hospital, bajo mucho medicamento. Los médicos creyeron que mi mal neurológico era lo que me estaba provocando todas esas ideas paranoicas y las alucinaciones. Pasé días de pesadilla en ese hospital. Los internos eran muy crueles conmigo y a algunos pacientes los llegaban a golpear muy fuerte porque no obedecían. Eso era peor que la prisión. Pasados aquellos días en el infierno, cuando me dejaron salir, los médicos me ajustaron la medicación. Tomé mis cosas y fui a la casa de mi tía para empezar a vivir con ella. Cuando llegué y me miró, mi tía comenzó a llorar. Ella estaba muy triste por lo que me hicieron y también porque me dijo que días atrás, una noche, mi marido fue a visitarla y en un descuido le puso un trapo con alguna sustancia que la puso a dormir. Eso le daría tiempo a mi marido para averiguar y trasculcar la casa hasta encontrar aquellas pruebas que yo tenía en su contra. Mi marido se llevó cosas mías personales, se llevó el celular también, y con ello, todas las grabaciones que yo usaría para demandarlo. No hice respaldos de aquella información, y con ello ya no tenía la manera de iniciar un juicio en su contra. Días después mi marido desapareció, no lo volví a ver. Mi hijo se alejó de mí, y mi hermana también jamás la volví a ver. Al parecer les fue muy bien con sus sucios negocios, tanto así que su vida fue próspera en lo económico. Desconozco si habrán seguido haciendo juntos la brujería, los rituales. Y también desconozco si siguieron grabando material para adultos. Solo espero que un día la vida les haga pagar por todo lo que hicieron. Sé que no solamente me hicieron daño a mí, sino a muchas personas, incluso a algunas, les arrancaron la vida. Por mi parte he sufrido la decadencia de la enfermedad. Sé que muchas cosas que se me hicieron fueron retiradas por la curandera aquella que visité, pero esta enfermedad me ha seguido hasta el día de hoy, y sé que lo hará hasta mis últimos días. Yo a la fecha me pregunto si tendrá algún sentido seguir viviendo. A veces no quiero continuar con esta vida, no encuentro una razón para hacerlo. Últimamente he vuelto a ver a aquellos seres que me presentan las visiones. Ellos me han dicho que las personas, muchas veces podemos elegir el camino por el cual andar, y también tenemos la opción para elegir a las personas con las que nos realizamos, y también tenemos la decisión sobre las personas con las que nos relacionamos. Esos seres me dijeron que ellos siempre están presentes en nuestras vidas y nos están mandando señales para indicarnos si las decisiones que debemos tomar son las adecuadas o no. Según lo que me dijeron, ellos influyen en nuestra intuición, pero nosotros jamás los escuchamos. De haber sabido todo esto que me pasó, yo me hubiera alejado de mi marido y de mi propia familia. No hubiera pasado tantos infiernos, pero ya es tarde. Ya hay cosas que no se pueden detener. Solo queda vivir lo que resta, usando el tiempo para estar lo mejor posible. Sé que cuando me vaya el mundo seguirá igual, y la madre vida será quien recordará que alguna vez tuve una existencia valiosa a la altura de este mundo. Pero antes de irme, me gustaría saber que el karma hizo pagar a mi marido, a mi hijo, a mi nuera y a mi hermana. No es que los odie, pero ellos se lo merecen. Así que el día que yo sepa que ellos están sufriendo, será un día en el que yo me podré ir de este mundo en paz.